quiero compartir con ustedes un sencillo relato de una experiencia que tuve el año pasado en un viaje con un par de amigos por algunas de las principales ciudades de Europa. El año pasado se cumplían 5 siglos de la muerte de Leonardo da Vinci. De manera que lo que voy a explicar o lo que voy a comentar con ustedes, después de haberlo preparado durante bastante tiempo, lo intento dividir en 3 momentos para que sea de mejor comprensión y para poder transmitir las experiencias en estos casi 2 años que hicimos el viaje. Hoy a mí se me presenta. Leonardo nació, brevemente les voy a decir, porque no se puede llegar a una biografía completa, nació en Vinci, una población muy pequeña de la Toscana. La Toscana es una bellísima región de Italia, capital Florencia. Era hijo de una joven de 16 años, una campesina, y su papá era un notable abogado y político de Florencia. Pese a su nacimiento, digamos, a ser hijo natural, que le impidió ir a cualquier escuela. Leonardo no se formó en ninguna academia ni en ninguna escuela, pero su padre, toda su familia en realidad lo amó, lo protegió. El padre fue el que lo dirigió a formarse con el mejor maestro que había en Florencia en esa época, que era Verrocchio. Bueno, él trabajó varios años con Verrocchio, lo formó en todo. Hizo algunos trabajos en Florencia, pero Florencia no fue, digamos, la ciudad donde él pudo expresarse en forma como lo conocemos. Lo que sí quiero resaltar que mientras él estaba trabajando en Florencia, era un joven, ¿no? Un comerciante le encargó el retrato de su esposa, de la que iba a ser su esposa, una señora llamada Lisa Gherardini. Él empezó a trabajar sobre el retrato de esa señora Mona Lisa. Mona porque se decía a las señoras, en Italia se les decía Mona. Nunca lo terminó. Se casaron, no sabemos el destino de la pareja, pero él nunca entregó ese cuadro. Ese rostro angelical, pero él no encontraba la forma de representarla a esa Mona Lisa. Es así que recién lo entrega cuando finalmente muere en Francia, en una circunstancia, digamos, esperada, porque él se sintió enfermo y el rey de Francia, Francisco I, que lo admiraba, le ofreció alojarse con él en el castillo de Amboise, en el centro de Francia, cerca del río Loire, y él allí entregó ese cuadro que es, digamos, un ícono, ¿no?, de la pintura universal. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las experiencias que pudiste vivir? La primera de las experiencias la viví en Londres, en la galería del Palacio de Buckingham, con una exposición inolvidable de los cuadernos de Leonardo. Los cuadernos de Leonardo son dibujos. Esa exposición
tenía una presentación en reflectología digital de dibujos minúsculos que él hizo con una pluma de lapicera casi insignificante, y logró mostrar lo más increíble del ser humano. No olvidemos que estamos hablando del siglo XV. Él hizo muchas disecciones autorizadas por las autoridades, según se dice, ¿no? Entonces hizo disecciones que mostraron el interior del cuerpo humano como nadie lo había hecho. A mí en Londres, una de las que más me impresionaron fue la del feto. Él dibuja el feto. Con la perfección que darían después, tiempo después, siglos después, las imágenes con que hoy conocemos el interior del cuerpo humano. Y así lo hizo con distintas partes del organismo. La otra impresión fue la calidad cartográfica. Hizo unos dibujos como si fueran fotos aéreas, increíbles. Si bien uno sabía que era habilidoso, era un artista, a mí en esa parte me empecé a conmover y a lamentar no poder dedicar más tiempo a gozar, porque el tiempo en una excursión tiene sus límites, ¿no? En un museo de Londres me llamó la atención, y lo había leído con anterioridad, una de sus más bonitas obras, La Virgen de las Rocas. Leonardo dibuja a la Virgen en una situación, en una roca, en una cueva rocosa. Insólito. Generalmente se eligen lugares un poco más confortables. ¿Qué pensaba Leonardo? Casi en contra del concepto de diluvio. Él estaba diciendo que la Tierra sufrió ascensos y descensos, un concepto de la geomorfología que tardaron muchos años en afianzarse. Nosotros acá, en la Argentina, tenemos nuestra Patagonia, que 2 veces subió y 2 veces bajó. Es común para quien camina algunos caminos patagónicos encontrarse con crustáceos, con fósiles marinos. Y esa visión de Leonardo ya no era la del pintor, era la del genio. Él vivía pensando, y el valor está en que él pensó lo que todavía no existía. Y además hizo una combinación de la ciencia y del arte, que me parece que es lo más significativo de esta etapa que yo podría señalar. Leonardo tuvo mucha protección de las autoridades. Él, en Florencia, cuando era un joven, gozó del fabuloso padrinazgo de los Medici. Después, cuando se fue a Milán, que es la ciudad donde más tiempo vivió, en dos etapas, tuvo 30 años en Milán. Ahí tuvo otro mecenazgo de gran potencia, que fue la de los Sforza. Federico Sforza, el moro, fue un gran protector.
Y le tocó en una oportunidad, en un tiempo, en 1470 me parece, en siglo XV, vivir una de las pandemias, que entonces no se llamaban así, se llamaban peste, la peste bubónica. Y Francisco Sforza le encargó a Leonardo un estudio para ver qué planes hacer y mejorar. En esa oportunidad se murió una de cada 3 personas en Milán. Había afectado a distintas partes de Europa, pero él la vivió en Milán. ¿Y qué señala Da Vinci en esta oportunidad? Las ciudades, para poder ser vivibles, tienen que ser sanas, como el cuerpo. Y en esa época, sobre todo en esa parte de Milán, que tiene una zona que se llama de los Navigli, que son todos canales, la gente vivía hacinada en las orillas, sin ningún tipo de limpieza, defecaban en el agua, se bañaban, las aguas servidas. Es decir, imaginémonos lo peor de lo que sería la necesidad de combatir la expansión de la peste bubónica en ese caso. Él hizo proyectos muy importantes, los Sforza lo empezaron, pero fue una larga construcción. Básicamente propuso que las aguas servidas circularan por un canal subterráneo y las aguas bebibles, las aguas de consumo, por otro. Tal vez, si se hubiera podido hacer, no solo en Milán, sino en distintas partes del mundo, la humanidad se hubiera podido proteger más de tantas pandemias que hubo y que sigue habiendo, como nosotros lo vivimos en estos años. Esa fue otra de las figuras o de las modalidades del genio que uno va descubriendo. ¿Qué era? El ambientalista. Él hablaba de la ciudad, siglo XV, recién llegado Colón a América. Estaba hablando sin ese vocablo de tener un ambiente apto para la vida humana. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? El tercer momento es el que de pronto, desde fines del año pasado, del 2019, ya en China aparecían los primeros casos de este COVID-19 y tuvieron que precipitarse muchas actividades que estaban. A mí me parece importante señalar lo que el Louvre había estado trabajando, 5 años estuvo trabajando, incluso con compañías de origen japonés, me parece que uno es Toshiba, estuvieron preparando la sala, el piso, donde siempre estuvo la Gioconda, y de pronto tuvieron que suspender toda la organización de esa celebración porque no pudimos más tener contactos. La pandemia del COVID-19 afectó a todo el mundo y todos encontramos que lo virtual era una forma de superar ese encierro. Y vuelvo a mencionar el Zoom, ¿no? El Zoom nos abrió las puertas, por ejemplo, del Louvre. Nos permite, mediante una aplicación, con un buen internet y una cámara y una computadora, que a veces faltan, recorrer el Louvre. Pero no es lo mismo. Aprendimos que hay una forma de vivir viendo lo que ocurre en el mundo, pero solo. Y esa es una elección. Y no sé, no es motivo de mi análisis y quiero terminar el comentario acá. No puedo entrar en un cuarto momento en este comentario. Lo dejo para ustedes. En esta pandemia,
¿Te sentiste sola, Carmen? Yo vivo sola, pero yo no me sentí sola porque me obsesionó Leonardo. Yo hace del año pasado que vivo pensando en él, pero vivía pensando en que algún día podía volver a acercarme a aquello que me conmovió, que podría volver a ver el feto del Palacio de Buckingham, pero no se pudo. La virtualidad yo no voy a definirla, porque se vino, está viviendo, está entre nosotros, ya es parte de nuestra vida, y es muy difícil analizarla cuando uno está dentro, ¿eh? Sobre todo en los casos míos, en que yo no era muy práctica para eso. Pero creo que la necesidad de contacto entre las personas no está sustituida por nada. Él mismo, por supuesto, salvando la distancia en este relato, fue un muchacho como todos, amigo, tocaba distintos instrumentos, cantaba, hay música que conocemos de él que es bellísima, varios instrumentos, tenía un carácter de lo más jovial, llegó a ser tabernero. En Florencia puso con Botticelli, que es otro genio de la pintura, pusieron una fonda, la fonda de las 3 ranas, hasta el nombre es gracioso, ¿no? Y se dedicaron a lo que hoy sería la haute cuisine. Servían, por ejemplo, aceitunas envueltas con anchoas, todas cosas bellas que entraran por la vista, la belleza del plato. Los florentinos no fueron con eso, necesitaban los grandes platos suculentos, de manera que tuvieron que cerrarla. Lo que quiero decir que fue un muchacho común. Espero de todas maneras que se pueda volver sin dejarlo virtual, a lo presencial. El contacto humano es la esencia, me parece. ¿Podés llegar a ver un reflejo tuyo en Leonardo? Sí. Porque yo a veces creo que las sé todas. Él también lo decía. Él decía que sabía todo. Con cierta pedantería uno dice, ¿cómo va a decir eso? Pero lo sabía todo. Porque él pasaba el tiempo pensando. Por eso demoraba para hacer todo. Demoró 16 años para hacer la Gioconda. Hizo la última cena en un convento de Milán que se le había encargado Francisco I. No lo terminaba más. Amenazado por Francisco I. Que si no lo terminaba, se lo sacaban. Hasta que, finalmente le encontró ese rostro que él necesitaba. Da Vinci trabajó en muchas disciplinas. ¿Cuál fue la que te atrapó más? Bueno, sí, es cierto. Tal vez porque yo vengo de la geografía y dentro de la geografía, sobre todo la geografía humana, también siempre fui, aunque con conocimientos geográficos nada más, bastante inclinada hacia la geografía física, la parte de geomorfología. A mí me conmovió mucho esa visión de un Leonardo que reconociera a la ciudad, un urbanista, un concepto que hoy a nosotros nos mueve a
sobre todo a los arquitectos, a los ambientalistas, a mejorar el diseño de las casas, a reducir el consumo de energía. Ese es un aspecto que a mí me pareció. Y el otro es el de la visión, los dibujos que muestran el organismo, el cuerpo humano, el interior del cuerpo humano. Entonces a mí esa faceta de Leonardo ambientalista, casi diría ecologista, porque ¿de qué hablaba? De mejorar la limpieza de las ciudades. Y una pregunta que me hago, ¿qué hubiera hecho él en este 2020? Y por ahí me contesto yo misma, debe haber algún Leonardo, pero todavía no lo conocemos. Alguien que nos mejore esta vida del 2020. Yo estoy muy segura. Tal vez tengan que pasar varios años para que lleguemos a conocerlo.